Nos encontramos en el capítulo 16 y vamos a estudiar esta noche del versículo 13 en adelante, continuando con la serie que iniciamos del trono del anticristo, para continuar profundizando cómo opera el reino de las tinieblas. En Apocalipsis 16:13 dice el apóstol Juan que él vio salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y del falso profeta 3 espíritus a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Vimos en nuestra última conferencia que es a través de la boca de donde vemos salir del dragón, que es Satanás, del falso profeta, que es el anticristo, de la bestia, y del falso profeta, que es el ministro de propaganda del anticristo, y el movimiento del grupo interreligioso, que es lo que va a ser el falso profeta, 3 espíritus. Ahora, vamos a hacer algunas cuentas. Cristo nos enseñó en Lucas 8 con el endemoniado gadareno, que este hombre, un solo ser humano, puede tener la capacidad de albergar dentro de su cuerpo a 6,000 demonios. Una sola persona, como el gadareno, puede albergar dentro de su vida 6,000 demonios. ¿Por qué sabemos que son 6,000? Porque Cristo le preguntó, ¿cómo te llamas? No les dijo cómo se llaman todos, sino que cada ser humano y cada persona tiene, si tienes 4 demonios tú, que me estás escuchando, o tienes 10, o tienes 30, o tienes 40, a fuerza hay un jefe. Porque están perfectamente organizados en rangos. Si no, sería una anarquía allá adentro, y uno te jalaría las tripas, el otro te jalaría la piel, el otro los nervios, el otro te infectaría la sangre, pero los demonios están organizados y tienen jefes. Cuando Cristo, pues, le dice al gadareno, ¿cómo te llamas?, se estaba dirigiendo al jefe. Y él le dijo, me llamo Legión porque somos muchos. Y una legión estaba formada en Roma por 6,000 soldados. Entonces, 6,000 demonios tenía el endemoniado gadareno. Ahora, si nos trasladamos al Apocalipsis 16:13, que es nuestro pasaje en esta noche, descubrimos que aproximadamente 3 o 4 billones de seres humanos, estamos hablando de un ejército de aproximadamente 3,000 millones de personas, se van a reunir en el Valle del Meguido. ¿Cómo podemos calcular esta cifra? Porque simplemente nada más China tiene un ejército de más de 250 millones de soldados. Los musulmanes son actualmente en el mundo más de 1.3 billones de seres humanos. Entonces, poniendo una cifra generosa, 2 billones de personas, 2,000 millones de soldados en la guerra del Armagedón, ¿a cuántos le tocan a cada uno de estos jefes que salen de la boca del falso profeta, del dragón y del anticristo? Estos 3 espíritus, solamente cada uno de ellos va a estar al mando de más de 500 millones de demonios, que van a reunirlos, y estos 3 espíritus demoníacos tienen la capacidad de reunir a todos los ejércitos y no lo podrían hacer ellos solos. Entonces, forzosamente tiene la necesidad de la ayuda de otros demonios, por lo que cada uno de estos espíritus, nada más el que traía el anticristo y el espíritu que traía el falso profeta, son jefes de más de 500 millones de demonios. Y entre estos 3 van a reunir a todos los ejércitos de la tierra
para situarlos y colocarlos en un lugar geográfico específico que se llama el Valle de Josafat, en Joel 3, el Valle del Megiddo, en Zacarías 14, y la batalla del Armagedón, en Ezequiel 38, 39 y Apocalipsis 16. Ahí se van a reunir para combatir la tercera y última guerra mundial. ¡Qué tremendo poder tienen el reino de las tinieblas! Vamos a Daniel capítulo 10, en esta noche, Daniel capítulo 10, y vamos a ver de una forma breve de qué forma estas criaturas invisibles que pertenecen al reino y al gobierno satánico operan y tienen influencia sobre cada uno de los gobiernos o de los imperios de la antigüedad. El profeta Daniel, aproximadamente 600 años antes de Cristo, se encontraba bajo el reinado de los medos persas. Anteriormente fueron los babilonios los que se llevaron cautivos en el año 605 a los judíos, los sacaron de Jerusalén, los trasladaron a Babilonia, y ahí Daniel operó, trabajó y sirvió al rey Nabucodonosor por X número de años. Después vinieron los medos y los persas en una alianza para formar el segundo imperio del tiempo de los gentiles, y derrotaron a los babilonios, y volvió Daniel otra vez a servir a este imperio medio persa en una posición de primer ministro. Entonces, él se encontraba ya en el segundo imperio que estaba sirviendo, y era un instrumento poderosísimo de Dios, Daniel, en medio de estos gobiernos políticos paganos y totalmente con una decadencia moral absoluta. Y Daniel estaba estudiando una tarde el libro de Jeremías, y descubrió en Jeremías 25 que el profeta Jeremías dijo que había 70 años de cautividad del pueblo de Dios. Cuando Daniel, leyendo Jeremías, descubre que los 70 años que Jeremías profetizó estaban a punto de consumarse, en ese momento Daniel comenzó a interesarse y se invadió de una pasión por conocer y decirle: Dios mío, hemos llegado a los 70 años de nuestro juicio. Ahora, ¿restaurarás Israel? ¿Volverá Israel a surgir de las cenizas del desierto y se volverá a levantar tu pueblo como en los tiempos del rey David, como en los tiempos de Salomón? ¿O cuál es el destino de tu pueblo Israel? Muy bien, Daniel, interesado en conocer el futuro del pueblo de Dios, se hincó y decidió ayunar durante 3 semanas, 21 días. Y en el momento en que Daniel cae de rodillas y comienza a preguntarle: Padre Santo, aquí voy a estar hasta que no me des una respuesta, hasta que me contestes, ¿qué es de tu pueblo Israel? ¿Qué va a suceder con Israel? ¿Cuál es el destino de la ciudad de Jerusalén? No voy a dejar de orar ni de ayunar. Y en ese momento, cuando en el palacio donde Daniel vivía, él estaba hincado, ayunando y orando, la Biblia nos corre la cortina y nos muestra lo que comenzó a suceder en el momento en que Daniel se puso a orar en el mundo espiritual. Dice en Daniel capítulo 10, versículo 10, una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Cuando Daniel terminó de orar, durante las 3 semanas, Dios había enviado un ángel del cielo. Ya vimos en Apocalipsis cómo los ángeles son las criaturas que están continuamente deteniendo los vientos, deteniendo las aguas. Hay ángeles del fuego, hay ángeles que tienen otras asignaciones de los terremotos, hay ángeles que están relacionados con los desastres naturales.
todo el reino universal cósmico que existe a nuestro alrededor tiene asignadas criaturas determinadas. Hay un jefe de todos los ángeles que se llama Miguel. Hay otro jefe de todo el correo de los ángeles que se llama Gabriel, que son los encargados de traernos mensajes, como a la Virgen María fue Gabriel el que se le apareció, a Cristo Gabriel, se apareció Gabriel, vamos a verlo también a Daniel. Entonces Dios tiene tantas criaturas y tantos ángeles y tantos personajes en el mundo invisible que no vemos con los ojos físicos, asignados para las diferentes tareas en este planeta Tierra. Entonces Dios envía, cuando Daniel cae de rodillas, a un ángel con la respuesta, para que bajara el ángel y le llegara a Daniel y le dijera lo que vamos a continuación a leer. Pero en ese ínter, en las 3 semanas en las que Daniel esperó la respuesta, dice la Biblia que cuando Dios envía a su ángel del cielo, de repente ese ángel de Dios es interceptado, porque el segundo cielo es el cielo atmosférico donde opera Satanás y el reino de las tinieblas. En Efesios 2:2 dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Y esta palabra aire, aer en el griego, es atmósfera. O sea que Satanás opera de la atmósfera hacia abajo. Es el reino a través de las ondas de televisión, de las ondas de radio, todo lo que es medios de comunicación, lo tiene, dice la Biblia, controlado Satanás. Entonces, al llegar del tercer cielo al segundo cielo, el ángel es detenido, interceptado por un principado de Satanás. Y dice la Biblia que este ángel que se le interpuso a Satanás era el chulis, ¿verdad? Era el angelito, era el principado que tenía como misión de Satanás controlar todo el imperio medo-persa. Todo el imperio medo-persa, o sea, los gobiernos, las guerras que estaban pasando, este principado satánico era el comisionado por Satanás para gobernar y tratar de dominar el mundo a través de los medos persas. O sea, cada imperio ha tenido su principado. Entonces, este principado detiene a Daniel en el aire y veamos lo que sucede. Versículos 12 y 13. Daniel me dijo, no temas. Me dijo el ángel, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Amados, ¿qué necesitamos para abrirle los ojos a Dios, a nuestras oraciones? Disponer nuestro corazón a entender, número 1. Si Dios ve que en tu corazón no quieres entender ni quieres aceptar, vuelvo a repetir, las ideas de la Biblia que Él tiene para ti, Dios no te va a revelar su voluntad. Porque Él no pierde el tiempo con personas que no quieran tener entendimiento. Entonces tenemos que proponernos, Padre, yo quiero entender por qué debo serle fiel a mi esposa. Yo quiero entender por qué no puedo tener relaciones antes de casarme. No solamente decirte sí, no lo voy a hacer, sino dame entendimiento y dame la razón detrás de tu mandamiento para conocer tu sabiduría, Señor, y para alabarte y glorificarte. Y una vez que yo entienda por qué debe ser tan santo el sexo, debe ser tan santo mi matrimonio, deben ser tan santos mis negocios, yo te voy a alabar porque voy a ver que ahí se va a encontrar mi verdadera felicidad y mi realización como ser humano. Entonces, esto es lo que Dios busca en nosotros, que tengamos entendimiento. Y dice, y a humillarte en la presencia de su Dios. La segunda condición para que Dios pueda contestar nuestras oraciones es que nos necesita ver quebrantados, humillados hasta el polvo. Y esto significa un corazón que se inclina y le dice, Padre Santo, aquí estoy, no puedo hacer nada sin ti, no quiero saber nada fuera de ti, mi vida no desea nada fuera de ti en la tierra, sino he aquí tu siervo para hacer tu voluntad. Si tú me dices cuál es tu voluntad, dame entendimiento y yo la voy a cumplir. Señor, tú eres mi Dios, te necesito, llorando, ¿verdad? Muchas veces, humillados, quebrantados, reconociendo nuestra incapacidad, nuestra incompetencia, nuestra falta de sabiduría
para resolver nuestros problemas, y en esta condición Dios abre sus oídos. Porque Él está buscando este tipo de seres humanos. Seres, como dice en 2 de Crónicas, Dios busca desde los cielos a quienes mostrarles su poder al que tenga un corazón recto para con Él. Entonces vemos estas lecciones tan preciosas de muchas formas y la forma en la que Dios abre sus oídos. Y dice entonces el ángel, versículo 12, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. O sea, a causa de la oración de Daniel, hubo movilización de ángeles en el cielo. A causa de nuestras palabras, a causa de nuestras peticiones, Dios pone en acción el movimiento de los ángeles. Todas estas cosas es importante que nosotros como cristianos las sepamos. Y dice el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia. Nos damos cuenta que no está hablando de un ser humano, porque dice, se me opuso 21 días, o sea, en el aire. Este ángel que le trae el mensaje a Daniel dice que fue resistido. Hubo una oposición en el cielo y le llama a este principado del reino de Persia. O sea que era el jefe, el gobernante de Satanás en ese imperio mundial de los medos persas. Se me opuso 21 días. ¡Qué tremenda oposición! ¡Qué tremenda lucha! ¿Qué cosa más encarnizada y ensangrentada fue allá arriba en el cielo que un principado de Persia pueda detener a un ángel de Dios 21 días? Nos damos cuenta el poder que tienen estos principados de Satanás. Y nos damos cuenta inmediatamente que un principado de Satanás no es suficiente para un ángel de Dios. Sobre todo a los que traen el correo de Dios. Este ángel que venía a traerle el mensaje de Dios no era de los ángeles soldados de Dios, porque ya vimos, Dios tiene ángeles para los mares, tiene ángeles para los planetas, tiene ángeles soldados, tiene ángeles que van a la guerra, y este ángel no era un ángel guerrero, era un correo, y ahí estuvo 21 días luchando, y entonces dice a continuación el versículo 13. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. O sea, Dios tuvo que mandar al mero comandante en jefe, al general 4 estrellas de división, general brigadier, Miguel, el arcángel, el jefe de los soldados ángeles de Dios, lo tuvo Dios que enviar para ayudar a este ángel correo y luchar contra ese principado que estaba tratando de tenerlo, y poder el ángel llegar a la tierra y darle el mensaje a Daniel. Y dice el versículo 14 que el ángel le dice a Daniel, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días. Ese mensaje del cielo, ¿para cuándo era? Para los días en que tú y yo estamos viviendo. Para que nuestros ojos ahorita estén atentos en Israel, en Jerusalén. Porque las cosas que van a suceder en los últimos días son las que están escritas del capítulo 10, 11 y 12 del libro de Daniel. Lo que ha de acontecer a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Versículo 20 y 21, él me dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. O sea, de regreso el ángel al cielo, tenía otra vez que enfrascarse en una batalla porque estaba atravesando territorio enemigo. Podríamos decir, bueno, pues es un ángel de Dios, que haga un túnel y que pase y que Satanás lo deje pasar. Una de las cosas más asombrosas que la Biblia nos enseña, santos de Dios, es que Dios, escúchame con cuidado, Dios respeta la autoridad de Satanás.
Dios respeta la autoridad de Satanás y los ángeles de Dios, inclusive Miguel, respeta y reconocen la autoridad que tiene delegada temporalmente Satanás, que en el libro de Judas, cuando Satanás andaba buscando desenterrar el cuerpo de Moisés, vino Miguel y no se atrevió a juzgar a Satanás, no se atrevió a maldecirlo o a decirle palabras equivocadas o palabras de maldición como Satanás, eres un maldito, te va a pasar estas cosas. No se te atrevió, dice la Biblia, Miguel, a decirle nada a Satanás, sino que simplemente redujo su exhortación a el Señor te reprenda. Cristo, cuando vino al mundo, dijo a sus discípulos, ahora el príncipe de este mundo, escucha, Cristo le adjudicó a Satanás un título de realeza y de autoridad, que es príncipe. O sea que Dios, Cristo, los ángeles reconocen que Satanás tiene un reino de autoridad, y como tal, esa autoridad es reconocida. Y cuando los ángeles de Dios atraviesan el territorio de Satanás, por causa de que esa autoridad es real, aunque sea malévola y maligna, los ángeles tienen que pelear contra ellos para atravesar su territorio. Esta última batalla la vimos ya en Apocalipsis 12, cuando pelearon Miguel y sus ángeles y Satanás y sus ángeles, y ya no se encontró lugar de ellos en el cielo y fueron arrojados a la tierra, por lo cual Satanás viene, como dicen aquí en México, apanicado, con un gran pánico, con un gran miedo, y esta es la razón de la ira de Satanás en la gran tribulación. ¿Por qué? Porque tiene pánico. ¿A qué? Porque sabe que ahora, tic, 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 sus días están contados. Y cuando venga el Mesías, se acabará su reino por secula seculorum. Entonces, es la razón, ¿verdad? Nosotros no somos los perdedores, somos los victoriosos de la guerra espiritual. Nosotros no somos los que vamos a ser derrotados, vamos a ser más que vencedores, y lo somos actualmente ya. Y si no comenzamos a discernir cómo funciona todo este reino y todo este mecanismo y toda esta logística, ¿verdad? Ahí vas a estar en tu casa todavía, Jesucito mío, compañeros, y esas son tus oraciones. O estarás, Señor, te pido por mis hijitos en el nombre de Jesús que los guardes. Y tenemos ya que entrar a una guerra en oración donde comencemos a convertirnos en los perseguidores y no que seamos los perseguidos. Debemos de comenzar a acorralar a Satanás y a arrinconar a sus huestes y a replegar así, y te vas fuera de mi familia y te vas lejos de mis hijos y te sales de mi hogar y te vas de mi matrimonio en el nombre de Jesús. Porque es la autoridad que tenemos en el nombre de Jesús. Ya basta. Basta de cristianismo pusilánime. Basta de un cristianismo que siempre está, sabemos que nos va a atacar el diablo y sabemos que es poderoso. Pues claro que lo sabemos, pero mayor es el que está dentro de nosotros. Mayor es el que está dentro de nosotros. Bueno, ahora que vemos aquí en el libro de Daniel esta operación, vayamos a 1 Timoteo capítulo 2 y veamos ahora la razón, 1 Timoteo capítulo 2, la razón por la cual, vuelvo a repetirles hermanos, cuando venimos a la Biblia encontramos mandamientos, preceptos, órdenes de Dios, pero Dios no se queda con decirnos, pues tienen que creer esto porque es un dogma de fe. O muchachita, tú no vayas a los bailes porque te prohíbo ir a los bailes, te prohíbo que fumes drogas, te prohíbo que tengas otra mujer que no tu esposa. Detrás de cada orden, detrás de cada mandamiento, se encuentra la sabiduría del Todopoderoso. De un Dios infinitamente extenso, profundo, grande, ilimitado, inimaginable para la mente humana, donde detrás de cuando nos dice Dios, no cruces esa línea, es porque Dios sabe que si yo cruzo esa línea, me voy a hacer muchísimo daño. Cuando Dios nos dice en 1 Timoteo capítulo 2, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia,
para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Escucha, la armonía de una nación, la paz de un país, el progreso y el avance de las culturas y de las sociedades, de acuerdo a este libro, están íntimamente relacionadas con las oraciones del pueblo de Dios. No le eche la culpa al jefe del gobierno, no le eche la culpa al director de este partido político, no le echemos la culpa al presidente, no nos quejemos, pues no sirven para nada, y cuál cambio, etcétera, etcétera. Echémonos la culpa a nosotros mismos por nuestra pasividad, por nuestra indolencia y por nuestra falta de pasión por nuestra propia patria. Porque debemos arder por pasión por nuestro México y debemos incendiar nuestra alma y nuestro corazón para mojar nuestra almohada con nuestras propias lágrimas y llorar por nuestro país, interceder por nuestro país y pedir diario por nuestros gobernantes. Porque esta es la única razón por la cual Dios envía a sus ángeles para que haya paz y armonía en los países. Vemos a países como Cuba encarcelados, vemos a países como Venezuela, vemos a países como Alemania en la Segunda Guerra Mundial, como Italia bajo Mussolini, como Rusia bajo Stalin y como naciones actualmente en el mundo que están cayendo bajo gobiernos dictatoriales, que están siendo oprimidos, la confusión política tan grande que reina en nuestro país. Nosotros somos los culpables. Esos países son para nosotros un ejemplo de que la iglesia fracasó rotunda y miserablemente en el ministerio más grande que hay, es el ministerio de la oración. No podemos nosotros fracasar en el ministerio de la oración. Tenemos que levantar cada día más grupos de oración. Mujeres deben de reunirse para orar por los pastores, para orar por los maridos, para orar por nuestros hijos que vienen olas satánicas atacando a los niños, a los infantes, porque son la generación y los líderes del futuro. Y tenemos que estar prevenidos, como decía en Nehemías, pelear por vosotros y por vuestras familias y por vuestros hijos. Porque la guerra espiritual se va a intensificar. Y tú tal vez no eres predicador ni maestro de la palabra, pero sí puedes en tu casa tener reuniones de oración, intensificar tu vida de oración. Antes orabas en la mañana, ahora busca la oportunidad a las 11, a las 12 en tu oficina, métete al baño, híncate junto a la taza del inodoro, 10, 15 minutos a interceder. En la tarde llega a tu casa, métete antes de ver un programa de televisión, híncate 20 minutos a orar, antes de acostarte, ora. Si en la noche no puedes dormir, levántate, ponte rodillas junto a tu cama, intercede por alguien, por las personas, por todos los hombres, por el presidente de la República, por los secretarios de Estado, por los gobernantes, por tus pastores, por tus ovejas, por tus familias, por tus hijos. Si es que en tu vida arde el fuego del Espíritu Santo. El ocultismo está dividido en 4 áreas principales para continuar comprendiendo el reino de Satanás y la forma como operan estos espíritus y cómo van a intensificar sus ataques, y tenemos que estar conscientes de esto en esta noche. El ocultismo está dividido en 4 áreas: la superstición, la adivinación, la magia y el espiritismo. La superstición son traer escapularios, hacer la señal de la cruz, agua bendita, patas de conejo, brazaletes o pulseras de protección o energía de Walter Mercado. Pasar debajo de escaleras, ahí no paso porque es mala suerte, no me subo al piso 13, en los hoteles casi no hay piso 13, niveles 13, gatos negros que se me aparezcan o un espejo que pase debajo de él. Si cualquiera de nosotros como cristianos cree esas cosas, la palabra superstición significa temor a los demonios en el griego. Temor a los demonios. ¿Quién es una persona supersticiosa? Una persona que liga la... Paso por un lugar y me echo la persinada y le preguntas, ¿por qué te echas la persinada? Porque en esta forma simbólica me estoy protegiendo de los poderes del mal o de los demonios. ¿Y para qué es el agua bendita? Pues, ¿y para qué es el escapulario que traéis? Para una protección. Y esa pata de conejo para una protección. Fetiches, amuletos, piedras. Ahora se usan muchísimo las piedras, los triángulos, las pirámides para protegerte. Ir a Teotihuacán a cargarse energía. Todo esto está relacionado con el mundo del ocultismo bajo el fundamento de la superstición.
En segundo lugar, la adivinación. Las cartas tarot, las bolas de cristal, la lectura del café turco, las tablas Ouija, todo esto está involucrado en la adivinación. Una persona que eche las cartas tarot o que acepte que le lean las cartas tarot ha abierto su vida total y de una forma inequívoca ante el poder y la influencia de espíritus demoníacos en su vida y en su familia y en sus hijos. Oír a que te lean el café turco, que te lean la mano, la quiromancia, todas estas cosas pertenecen al mundo del ocultismo. En tercer lugar, la magia. Aquí tenemos los encantamientos, el vudú, que se practica en Haití, que se meten alfileres a muñecos y que se dice, pues vamos a matar a la familia tal, número tal, agarran el muñeco, le clavan los alfileres representando a esa familia y opera. Esto es verdad y esto no es una ciencia ficción, esto es algo que opera en el mundo de las tinieblas. Y los brujos que practican el vudú tienen poderes de demonios. Por eso se acuestan sobre el fuego, caminan sobre navajas, se acuestan sobre clavos y se meten clavos, pierden el dolor, se vuelven insensibles bajo el poder y la influencia de criaturas demoníacas. Nada más que el mundo no sabe discernir lo que se encuentra de estos, entre comillas, supuestos poderes. Y tenemos en cuarto lugar el espiritismo. Aquí tenemos a los mediums, a todo el movimiento actual de la nueva era. La nueva era es un movimiento donde sus líderes, como esta actriz de Hollywood, Shirley MacLaine, escribió en sus libros, yo soy guiada por un espíritu a través de una, y escuchen, en lugar de medium, rebuscó la palabra y ahora se usa la canalización. Ya no dicen el medium, ahora se usan canalizadores o a través de una canalización de alguien que me dirigió y un espíritu que me dijo que escribiera esto. Si tú vas a una reunión donde quiero hablar con el espíritu de mi abuelita, el espíritu de Cuauhtémoc, el espíritu de tal persona, y se juntan todos bajo un cuarto y un medium comienza a hacer disque contacto con el espíritu de Chencha que está allá en la otra vida, y comienzan a hablar las voces y a entrar en trance. Esa voz que está contestando no es de ningún ser humano, porque la Biblia dice que después de la muerte ningún ser humano anda en pena ni vagando. Los únicos espíritus que andan vagando y en pena son espíritus de demonios, que engañan la voz de tu suegra, la voz del difunto, para hacerte creer que puedes contactarte con los muertos. La Biblia nos prohíbe en Deuteronomio 18, del 10 al 12, hacer contacto con los muertos. Ir a los panteones, vas a echarle florecitas y vas a llevarle mole, algo que está vacío, algo que está hueco. ¿Tú crees que está ahí o está en el cielo y está en el infierno? No hay nada más que gusanos y huesos secos ahí. Esa persona jamás la vuelves, le lloras, es sadismo, masoquismo, vas a atormentarte. ¡Ay, mi Chencha se me fue! Y llora, y ahí estás en el panteón cuando ya debes extenderte hacia lo que está delante, olvidando lo que queda atrás y esperando reunirnos con ellos, los que murieron en Cristo, en el día de la resurrección. Ahora tenemos también dentro del ocultismo dos formas de energías satánicas. Dos formas de energías satánicas. Miren ustedes en el libro de Efesios capítulo 2. Y hay una palabra importantísima para el mundo del reino de las tinieblas. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 2, que anduvimos nosotros en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ve con cuidado, el espíritu que ahora opera. Esta palabra opera, ponle ahí arriba de tu Biblia, es la palabra griega energeo. El espíritu que ahora energetiza a los hijos de desobediencia. Vamos con calma. Hay dos formas de recibir energía del mundo espiritual invisible. Una, el dunamis o la dunamización a través del Espíritu de Dios. Cuando recibimos al Espíritu de Cristo, recibimos el dunamis, viene la palabra dinamita. Es el poder que opera y me energetiza y me da fuerzas como el águila y me da valor porque no es un espíritu de cobardía y me impulsa y me impele y me anima y me fortalece. Esa es la energía de Dios
pero hay una energía de Satanás que opera de la misma forma, falsificando la energía de Dios, y opera en los mediums y les da poderes de telepatía a las personas, y les da poderes para leer las cartas, y les da poderes para matar, y Satanás energetiza y opera también de forma sobrenatural en muchos seres humanos, y creemos que son, porque son cosas sobrenaturales que son de Dios, y es energía de Satanás. Ahorita lo vamos a ver más adelante cómo opera. Muy bien, estas dos formas de energía, o cómo energetiza Satanás, se llama la primera el efecto psi-gamma. P de papá, S de Samuel y latina. Psi-gamma se escribe, y viene del griego hignoskein, que significa conocer. El efecto psi-gamma es la habilidad demoníaca para poder usar poderes extrasensoriales y descubrir secretos del pasado o del futuro a través de la energía de Satanás. Fíjense nada más. Como los seres humanos sabemos que hay algo ahí detrás, pero no sabemos cómo se llama, inventamos una pseudociencia que se llama la parapsicología. La misma palabra lo dice, la palabra para es una palabra griega que significa más allá, o sea, trasciende la psique. Psicología es el conocimiento de la psique o de la mente. Entonces, la parapsicología es un estudio de personas casi todas relacionadas con la brujería y el ocultismo para estudiar más allá de la mente qué hay. Y el problema está que como no carecen de métodos y carecen de formas para poder descubrir qué hay más allá de la mente, porque el único que nos puede descubrir es la Biblia, y Dios, se meten y pisan los terrenos de Satanás, y los demonios comienzan a energetizar a esas personas. Y tenemos, por ejemplo, a un judío que vino a México hace muchos años llamado Uri Geller. Hizo exhibiciones en México, en el World Trade Center, en el Zócalo, y a distancia paraba los relojes. A distancia estabas tú a 10 metros y ponías una cucharita y la doblaba con la mente. Y fundió una vez en Televicentro un cuchillo. Lo hizo así como mantequilla a 15 metros de distancia. Inmediatamente la gente que no sabe qué se encuentra, le atribuyen que este hombre tiene poderes, ¿qué cosa? Extrasensoriales. ¿De dónde sacó estos poderes extrasensoriales? La Biblia dice que Satanás se los da a ciertos seres humanos para hacernos creer que los seres humanos tenemos poderes extrasensoriales. He-Man. Y la Biblia nos dice que detrás de esto se encuentra la energía de Satanás. Y la segunda forma de energía se llama el efecto psi-kappa. P-S-I-kappa, que significa del griego kinein, moverse. O sea, es la habilidad para mover objetos con la mente. Es la habilidad para influenciar personas u objetos, como este judío que doblaba cucharitas y paraba relojes, a través de disque poderes extrasensoriales. En el occidente se le conoce como psicoquinesis, en Europa se le conoce como telequinesis, y aquí se le conoce como la telepatía. La telepatía, la famosa habilidad de que tú puedes comunicarte y descubrir y conocer lo que la persona está pensando. Si no es por el Espíritu Santo, es una energía de Satanás. Y tenemos también en el ocultismo 4 áreas en que se manifiestan los efectos demoníacos en una persona. ¿Cómo puedo saber? ¿Cómo puedes tú saber? Si tu hijo, si tu hija, si mi hijo, si un pariente, un amigo, un compañero en la escuela, tiene influencias de demonios. Síganme con cuidado. Les voy a dar las áreas en las que se puede descubrir que una persona tiene de una forma indudable e inequívoca influencia y energía de demonios operando en su vida. Número 1, cuando la persona tiene una oposición y un odio a la Biblia, a Dios, a los cristianos y a la iglesia cristiana.
Cuando la persona tiene una oposición y un odio contra la Biblia, contra Dios, contra la oración y contra los cristianos. Cualquier persona que se sienta incómoda de oír la Biblia, leer la Biblia, no le gusta leer la Biblia, no puede leer la Biblia, algo le pasa, se duerme cuando lee la Biblia, a los 5 minutos se duerme, se le comienzan a cerrar los ojos, tiene influencia de demonios. Las personas que no pueden, no soportan estar junto con cristianos, todos los cristianos les caen gordos, dicen que todos son hipócritas, etcétera, etcétera, tiene influencia de demonios. Lo mismo sucede si alguna persona tiene, repito, dificultad para leer u orar en las mañanas o en las tardes, o tiene una aversión, una cosa incongruente y no natural, en contra de los cristianos. En segundo lugar, cambio de la personalidad. Hay un cambio drástico de la personalidad. La persona influenciada por demonios comienza a manifestar cambios bruscos en su personalidad, como un temperamento violento, por ejemplo. Personas que se irritan ante cualquier cosa y avientan y se van contra la pared y le pegan a la pared y rompen vidrios y avientan esto y el otro. Un temperamento violento o explosivo. Sentirse miserable y sin valía. No sirvo para nada, ya, ¿para qué? Yo no soy nada. Ya la cenicienta, yo aquí... Ya no valgo nada, nadie me quiere, nadie me comprende, ¿yo para qué sirvo? Ay, señora, quita tu mito. Cálmate, Juan Diego. En cuarto lugar, son antisociales. Cuando tu hijo ya no quiere salir a comer, ya no quiere salir de su cuarto, ya no quiere reunirse con nadie, no tienen amigos, comienzan a aislarse de los seres humanos. Hay influencia de demonios. Un comportamiento antisocial está influenciado por demonios. Deseos de quemar, de prender fuego, de incendiar, búsqueda de drogas, cambios de voz, que comienzan a alterar su voz, etcétera, etcétera, son influencias de demonios. Miren rápidamente en Lucas 8 un ejemplo en el Gadareno. En Lucas 8, versículos 27 y 29, al llegar a la tierra, Jesús vino a su encuentro un hombre de la ciudad endemoniado. Desde hacía mucho tiempo, o sea, los demonios pueden estar en una persona años. Y noten ustedes que esta persona no vestía ropa, o sea, están íntimamente relacionados con la inmoralidad, los demonios. Ni moraba en casa, o sea, era un hombre antisocial, sino en los sepulcros, amaba los cementerios, amaba los panteones. Y el versículo 29 dice, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataban con cadenas y grillos. Otra característica, tienen fuerza sobrenatural. Una persona endemoniada entre 4 o 5 personas fuertes, es difícil sujetar a estas personas. Yo hace mucho tiempo estaba en una iglesia presbiteriana aquí en México, una campaña en 1984, y me acuerdo que al hacer llamamiento, una chaparrita, una muchachita se acercó a mí y comenzó a gritarme, usted es el anticristo, usted es el anticristo. Y sentí una oposición aquí en el momento del llamamiento, y le dije, en el nombre de Jesús te ato espíritu antisocial y espíritu del anticristo, y que se cae al suelo y que se desmaya. Entonces acabó el llamamiento, y ahí dejaron a la muchacha y la metimos a la oficina del pastor. Me acuerdo que mi abuelita estaba en aquel tiempo viva, y mi abuelita para todos lados me agarraba aquí y andaba detrás de mí así para todos lados. Y a donde yo iba mi abuelita, la viejita de 92 años de edad. Y cargamos a la muchacha y entramos a la casa del pastor, y yo sentí que me jalaban aquí. Y, abuelita, espérame, le dije, voy a sacar un demonio. ¿Qué demonio ni qué nada? Dice, yo me meto contigo, no me dejes aquí afuera. Y ya hasta la abuelita le entró, y entramos, era de los primeros casos que teníamos. Y esa muchacha se para de repente, y le digo a todos, sálganse y saquen a mi abuelita también, por favor. Y agarra a la muchacha,
el escritorio del pastor era un escritorio de esos pesadísimos, lo levanta así con una mano y me lo avienta el escritorio. Yo nada más me hice así, pasó y rompió todas las ventanas, una de los postes de cemento que estaban ahí, pero esa muchachita como de 1.50 de estatura, flaquita, con un poder sobrenatural. Y recuerdo que le dije, tú no me puedes tocar en el nombre de Jesucristo, el demonio la vuelve a poner inconsciente, y ahí estuvimos hasta la 1 de la mañana sacándole más de 35 demonios que tenía la niña. Se había metido, andaba en drogas, pasó por la iglesia, oyó la palabra, los demonios la metieron en la iglesia para causar confusión, y tuvimos una victoria porque salió sin demonios de la iglesia esa muchacha. Entonces, los demonios tienen una fuerza sobrenatural. El gadareno rompía las cadenas, y dice, y era impelido por el demonio a los desiertos. Los demonios llevan a las personas a aislarse y a buscar la soledad. No es buena demasiada soledad, es bueno de vez en cuando estar solos y buscar a Dios, pero no es bueno aislarnos del mundo, meternos a un convento y creer que íbamos a encontrar a Dios. Esto es antisocial, antibíblico y no es la voluntad de Dios. Esto se llama en la filosofía ascetismo. Son los ascetas, los hombres que creen que aislándose de la sociedad, yéndose a una casa, los famosos ermitaños, ¿verdad?, tienen problemas demoníacos. En tercer lugar, hay afecciones mentales en las personas. Las primeras características son depresiones profundas, neurosis crónica, problemas continuos de nervios que los empujan a vivir con pastillas tranquilizantes. Paranoias, o sea, cualquier persona que cree que todo mundo está contra él, que todo mundo te persigue, que todo mundo te ve mal, que todo mundo está hablando mal de ti, se llama paranoia. Esos son obras de demonios en tu vida. Cuidado cuando te sientas perseguido, que toda la gente piensa mal, que toda la gente no te quiere. No es cierto, es lo que el demonio te está haciendo creer para que te vuelvas antisocial y odies a la humanidad y odies a las gentes. Ideas de suicidio, manías depresivas, esquizofrenia, psicosis, todas estas alteraciones mentales que ahora la pseudopsicología trata de investigar y corregir, son obras de demonios de acuerdo a la Biblia. Deuteronomio 28. Dios le advierte a su pueblo. Deuteronomio 28, versículos 64 al 66. Jehová te esparcirá por todos los pueblos. Aquí estamos leyendo las consecuencias de ser abandonado por Dios. Síganme con cuidado. ¿Qué es una maldición? Es cuando Dios deja de protegerme, cuando Dios deja de consolarme, cuando Dios me abandona porque yo antes lo abandoné a Él. Dios no quiere a fuerza. Dios te dice, mijita, quiero sacarte de esa posición en la que tú te encuentras. Nos da la mano a través de sus siervos, a través de pastores, a través de cristianos, nos abraza. Quiero que te arrepientas, quiero que vengas a mí, pero tú, llega un momento en que Dios dice en Romanos 1, te entrega, te abandona. O sea, en ese momento todas las maldiciones que operan a través de los demonios vienen sobre tu vida. ¿Quién se endureció contra él y le fue bien? Dice la Biblia. Y es lo que le dice Dios a su pueblo: Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos, que no conociste ni tus padres, al leño y a la piedra. O sea, una de las principales consecuencias de las maldiciones es que vives errante como Caín. Vives sin propósito en la vida, sin significado en la vida, de un lugar al otro, de un trabajo al otro, de una botella a la otra, de una mujer a otra mujer, de un cine al otro cine, de una filosofía a la otra filosofía, de una casa a la otra casa, de un coche a otro coche, buscando, y nunca en tu vida hay paz, nunca hay descanso. ¿Por qué? Porque estás desterrado de Dios. Y ni aún entre estas naciones, versículo 65, descansarás. Falta de reposo. Cuando Dios le dijo a Caín,
irás errante a la tierra de Nod, que significa, ¿verdad? Vagabundear significa que es la maldición de todas las personas que abandonan y no quieren someterse a la voluntad de Dios. Viven en este mundo errantes, confundidos, sin propósito, sin destino, sin significado, porque no tienen una realización verdadera, objetiva, de qué es lo que significa vivir. Y allí, versículo 65, escucha con cuidado: te dará Jehová corazón temeroso. ¿Qué dijo Jesús? Por nada estén afanados. ¿Qué dijo Jesús? Les dejo mi paz les doy. ¿Cuál es lo contrario? ¿No quieres mi paz? Te daré corazón temeroso. Son personas que continuamente están acechadas por temores. Dice en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Ahí está la paranoia. 3,000 años antes de Freud, el rey Salomón, 3,000 años antes, en la Biblia dijo que la razón por la cual huyen las personas es porque nadie lo persigue, porque es una persona acusada, temerosa, culpable en su corazón. ¿Y qué es la vida que Cristo nos viene a dar? Una vida de reposo, de tranquilidad, de descanso, que nos levantemos, gracias por este día, que me acueste, y sí, tengo muchos problemas, pero no he llegado a angustiarme. Estoy rodeado de tribulaciones, pero no desesperado, perseguido, pero no desamparado, derribado, mas no destruido. Esa es la vida en abundancia que Cristo nos vino a dar. ¿Por qué no la quieres? ¿Por qué rechazas esta vida que Jesús te viene a dar? ¿Cómo es posible que puedas escoger el lodo de la vida y del mundo y creer que el mundo tiene algo que ofrecerte, cuando lo único que nos ofrece son maldiciones nada más? ¿Quién le puede ir bien lejos de Dios? Y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma. ¿Cuántas personas se mueren de tristeza? Y Dios no quiere que nosotros seamos tristes. Dice, gozaos, gozaos en Filipenses, el pueblo de Dios, alabe los que esperan en Jehová, alábenle y cántenle y dancen y griten y traten de mantener el gozo y la alegría. ¿Por qué? Porque la antítesis y el diablo odia la alegría. El diablo quiere que estemos aquí y refunfuñados y tristes y amargados y frustrados, pero eso no es el plan de Dios para nuestra vida. Pero es el resultado de una maldición. Y hay gente que siempre está así, triste, 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 triste. Y creen que porque están tristes. ¿Y por qué estás triste? Porque se murió mi perro. Y bueno, está bien, hoy tienes 4 meses de tristeza. ¿Y por qué estás triste? Porque me dejó mi marido. ¿Hace cuánto? ¿Hace 10 años? ¿Hace 10 años? ¿Y por qué esa cara que tienes de carro machacapaz que te van a lo jalatero y no al cirujano plástico? ¿Por qué hace 15 años? ¿Y para qué venís al cristianismo? A ser sanado. A ser sanado. A cambiar esa cara de hojalata que tienes, esa cara de tristeza y esa cara de amargura, y comenzar a transformar tu vida y comenzar a proyectar el gozo y la paz y la alegría y la felicidad de vivir. ¿Por qué? Porque Jesús nos vino a dar vida abundante. Ya no estás bajo la maldición, estás bajo la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y tendrás tu vida, dice el versículo 66, como algo que pende de delante de ti. Y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Por la mañana dirás, ¿quién diera que fuera la tarde? Y a la tarde dirás, ¿quién diera que fuera la mañana? Por el miedo de tu corazón, con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos. Todo esto es lo que la psicología moderna llama problemas mentales. Enfermedades mentales. No son enfermedades mentales, son problemas mentales causados por pecados no resueltos en tu pasado. Si tú tienes un problema de ayer, de antier, de hace un mes, de hace 6 meses que no has resuelto y sigues caminando con él y no lo has resuelto, tus pecados te alcanzan, dice la Biblia. Te alcanzan hoy o mañana y te atormentan y no te dejan vivir. Tenemos que arreglar nuestro pasado para tener paz en el presente y esperanza en el futuro. Arregla tu pasado de una vez por todas en esta noche. Perdona a los que tengas que perdonar.
Trata de liberarte de la tristeza. Trata de saber que Dios tiene un mejor futuro para tu vida. Trata de cobrar ánimo en tu corazón. Trata de levantarte. Échate porras a la viva, mi mamá. Yo, estoy con el Señor. ¿Quién contra mí? No me faltará. Soy pastor. Las cosas mejorarán. Encontraré otro hombre, otra mujer. Me irá mejor en la vida. Ya el pasado ya me perdonó el Señor. Adelante, adelante, extendiéndonos a lo que está adelante, olvidando lo que está atrás, extendiéndonos a la esperanza en Cristo Jesús. Esa es la vida que Cristo nos quiere dar a través de la Biblia, y es la vida que los espíritus de las tinieblas no quieren realizar y abortar en tu vida, para que la misión de Dios en tu vida y en mi vida no tenga éxito. Y tú y yo lo vamos a decidir quién gana, Él o Jesús. Y finalmente tenemos dentro del ocultismo espíritus generacionales. Estos son los espíritus que traía tu abuelita, tu bisabuela, tu abuelo, puede ser tu madre, y que al morir la persona son transmitidos de generación en generación hasta la cuarta y la quinta de los que han aborrecido a Dios. En Éxodo capítulo 20, Dios lo dijo claramente. Éxodo 20, versículo 4. No te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, escucha, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. ¿Qué significa visitar? Que se transmite la maldad de los padres hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Qué significa esto, amados santos de Dios? Que todos nosotros, antes de que fuésemos cristianos, todos, muy pocos excepciones, hemos heredado maldiciones de espíritus generacionales. ¿Qué significa esto? Maldiciones, por ejemplo, de enfermedades. Déjenme darles un ejemplo. Si en alguna familia el abuelo se murió del corazón, el bisabuelo se murió del corazón, tu padre se murió del corazón, no es coincidencia que 3 generaciones haya prevalecido ataques o problemas cardiovasculares. Lo más seguro es que tú traes esa maldición. Ahora fíjense lo que se ha descubierto a la luz de la ciencia médica del siglo XXI. Si mi padre tenía esos problemas y mi abuelo a través de demonios, yo puedo en el momento en que recibo a Cristo romper esa maldición. Ahora muy bien, si yo rompo esa maldición porque estoy bajo Cristo, síganme con cuidado, y no tengo una dieta, porque no le puedes decir con la paz de Santa Claus, rompo la generación, y Dios te dice, ok, pero ¿y qué es lo que yo necesito tu cooperación? Te dice Dios, ¿y eso que traes ahí qué? O sea, en ese momento ya Dios nos hace responsable por nosotros, porque la parte de nosotros es colaborar en su plan y tener el sentido común de que muy bien espiritualmente Cristo lo hace y físicamente tengo que colaborar con Él. Ahora, esto es lo que yo quería explicarles, que la ciencia ha descubierto en el siglo XXI. Cuando una persona trae en los genes, ahora con el descubrimiento del genoma humano del siglo XX, se ha descubierto, ya se comprobó científicamente, que muchos genes son los culpables de transmisiones hereditarias o de enfermedades que se transmiten, y que hay genes que traen esa maldición físicamente. Si una persona se ha descubierto, cambia su dieta, el hecho de que cambies tu dieta de la noche a la mañana, se rompe física, genéticamente, esa maldición. Algo se altera, que si traías una propensidad de problema del cardíaco o a la diabetes o cualquier otra cosa, que era una maldición generacional, con tu solo cambio de dieta alteras de una forma milagrosa la genética e impides que eso llegue a tu vida y te mueras de esa enfermedad. Vean ustedes la maravilla de las leyes en Levítico 11, cuando Dios le dijo a su pueblo, no coman puerco, no coman chicharrón,
no coman mariscos que están contaminados, llenos de toxinas, no coman azúcares, no coman esto, quiero que estén sanos. Yo fui el creador, yo soy el que crié todas esas cosas y yo soy el nutriólogo por excelencia, yo sé lo que te beneficia, yo sé lo que no te beneficia. Haz ejercicio, salta a caminar todos los días para que yo pueda entrar en acción y respaldarte y que tengas una vida y una vida en abundancia. Pero es nuestra responsabilidad. Romanos 12:1, presenten sus cuerpos en sacrificio vivo. Dios nos manda que nosotros lo hagamos, Él no lo va a hacer. Y estos espíritus generacionales alcanzan 4 generaciones y pueden comenzar a aparecer desde la infancia, o en la juventud, o tal vez ya cuando entres a los 30, 40 años de edad. Pero esto es una forma breve, solamente hemos estudiado de una forma breve cómo opera el mundo que tenemos a nuestro alrededor, cuyo centro en este planeta es el trono de Satanás. La Biblia dice que Satanás es el príncipe de este mundo y dice 1 Juan 5:19 que el mundo entero está bajo el control de él. Tú y yo hemos sido sacados de esta influencia, de esta energía, de este poder, de estas maldiciones. Ahora, ¿cuál es mi responsabilidad? Creer a Dios y ser santo en toda mi manera de vivir. Vivir con pureza sexual para que Dios no tenga ningún impedimento en bendecir mi vida, cuidar mi vida, dirigir mi vida, darme reposo, darme paz, darme descanso, porque ya de por sí la vida es mucho sufrimiento para que yo agregue más sufrimientos por causa de mi rebelión, de mi desobediencia y de mis pecados. Vengan a mí todos ustedes los que están cargados y trabajados, que yo los haré descansar, dice el Hijo de Dios. Oremos.